Leovigildo Antonio Oñate Montero, José Ignacio Pacheco Suárez, Edwin Chadid Ardila Jiménez, Mario Alejandro Lozano Villada. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 19 de septiembre. Juan Manuel Velilla. Lo que está escuchando son los nombres de 135 víctimas de falsos positivos en la costa Caribe entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, cometidos por 15 exmilitares del batallón La Popa en Cesar. 12 fueron condenados ayer a la máxima sentencia que puede dar la Jurisdicción Especial de Paz. Francisco Rafael Barraza Aragón. Más temprano esta semana, la JEP también aplicó la máxima sentencia a los 7 miembros del último secretariado de las FARC por 21.000 secuestros en 6 décadas de conflicto. Edgar Beltrán Hurtado. El paso a seguir es la aplicación de las sentencias que buscan reparar de alguna manera, en alguna parte, el dolor de las víctimas. Un esfuerzo que comprende no solo a los sentenciados, sino al Estado y los siguientes gobiernos. Aquilino Alfonso Álvarez Orozco. Wilfrido Chantris Quirós. Hoy hablamos de qué tan listo está el Estado para lo que viene. Santiago Rodríguez ha seguido este proceso para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme. En cómo se apliquen las sentencias y que se cumplan es donde está el quid del asunto de lo que viene de aquí en adelante. En la sentencia del último secretariado había que ellos iban a estar en 2 proyectos inicialmente, uno en el cementerio de Palmira en el Valle y otro de unas baldosas de memoria en Bogotá. ¿Por qué arrancan por estos 2 sitios? Bueno, en parte porque son lugares donde hay muchas víctimas y por otro lado porque también parten de los proyectos propuestos por los mismos comparecientes, en este caso el antiguo secretariado de las FARC. Pero esto es un arranque, no es que vayan a ser los únicos lugares porque una característica que tiene la sentencia contra el último secretariado de las FARC es que es nacional, es decir, no son por los delitos que cometieron en una región específica, sino por todo el país. Por eso ahora parten con este proyecto en Palmira, así como unos actos simbólicos en Neiva y Cali, pero en la sentencia también se habla de otros lugares donde podrán pagar estas penas. De todas maneras, el plan concreto para estos proyectos restaurativos, que son las sanciones para los ex-FARC, está previsto que sea abordado en otra providencia, es decir, como en otro documento. Por ahora, la sentencia establece que van a trabajar sobre todo en 4 tipos de proyectos, ¿no? En desminado humanitario, en la búsqueda de personas desaparecidas, en proyectos de memoria, donde cae el mencionado proyecto del cementerio de Palmira, y en temas relacionados con agricultura, medio ambiente, como viveros y reforestación. Mira que la sentencia de las ejecuciones extrajudiciales del Batallón de la Popa, la que escuchamos ayer, tenía unos proyectos mucho más específicos, que el Centro de Armonización, que la comunidad indígena pidió, una casa cultural para un consejo comunitario, construir casas, entre otras. ¿Cuál es la diferencia entonces que se encuentra ahí? Creo que esto se debe a que este es un subcaso muy regional, muy preciso, es decir, no están juzgando a los militares por las responsabilidades en los 6.402 falsos positivos, sino por 135 casos de estos crímenes cometidos por el batallón La Popa en Cesar. Por eso mismo las víctimas están más localizadas y los proyectos están también más acotados como a la región, ¿no? Incluso, y esto me parece mucho más relevante, en este caso la sentencia establece que mientras los militares hacen estos proyectos concentrados en Cesar, pues van a estar con una restricción en su movilidad y en su libertad delimitadas en Valledupar. Sí. Es decir, van a tener que vivir en Valledupar. Además, la JEP le ordena al Ministerio de Defensa que adecue la vivienda y alimentación de estas personas durante el tiempo que van a estar en estos proyectos. Incluso se contempla, el acuerdo de paz contempla que la posibilidad de que estén en cantones militares. No. Esto no pasa en el caso de las FARC, donde no es tan claro qué va a pasar con las restricciones a la libertad y movilidad cuando termine, por ejemplo, el proyecto en el cementerio de Palmira, donde se supone que también van a estar como con estas condiciones de restricción que tienen los militares o que van a tener los militares en Valledupar. Santiago, ¿y hay diferencia en lo que tiene que hacer cada sentenciado? Es decir, como en el caso del secretario, no sé, Pastor Alapia hace una cosa y Rodrigo Londoño hace otra, o en el de los militares, Guillermo Gutiérrez hace algo y Yeris Gómez hace otra cosa, ¿o harán el mismo trabajo?
pero no hay detalles de, digamos, de qué proyecto restaurativo va a ser cada quien. Quizá muchos los hagan todos en conjunto. Ahora, por ejemplo, Jaime Alberto Parra, conocido también como el médico, ha estado muy ligado a los trabajos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Podría seguir trabajando en ese tema. Pero el lío que tienen estas sanciones y la falta como de detalles en muchos casos de estos proyectos es porque falta la financiación y la responsabilidad es sobre todo del gobierno nacional, aunque también de las gobernaciones y alcaldías locales, ¿no? Pero lo que se puede ver desde ya, sobre todo en el caso de los ex-FARC, es que a muchos les va a tocar, les va a tocar hacer muchos trabajos como de oficina. Por ejemplo, en el caso de búsqueda de personas desaparecidas, la sentencia dice que los condenados de las FARC deben elaborar balances de información, hacer reuniones, formular planes con la unidad de búsquedas, recolectar datos, elaborar mapas temáticos, acompañar a visitas de campo. Es decir, no es que vayan a estar todo el tiempo haciendo un trabajo arduo y físico. Uh-huh. Y esto pues creo que también tiene que ver con que tuvieron en cuenta que, sobre todo en el caso del exsecretariado, son personas de entre 64 y 75 años y que era difícil pues meterlos en el monte a sacar minas o a buscar desaparecidos. A diferencia un poco como de los militares, que son más jóvenes y por ejemplo han estado ayudando en también intervenciones de cementerios y cosas más físicas. Una de las mayores dudas en las sentencias era cómo se iba a garantizar la restricción hacia futuro de la movilidad. Decías que en Valledupar van a estar los exmilitares de la Popa, pero ¿cómo va a ser esta logística? ¿Se sabe cómo los van a ubicar? ¿Por cuánto tiempo van a estar? ¿O pueden salir y entrar de los lugares con permiso? ¿Cómo va a ser eso? Ahí la clave es el monitoreo. O sea, hay un monitoreo como electrónico a través de dispositivos, pues a través de celulares que permiten como saber la ubicación y grabar a las personas que están pagando como estas sanciones. Bajo ese sistema funcionaría el monitoreo de los condenados militares, también los exguerrilleros cuando estén haciendo como estos trabajos y obras con contenido reparador. En los que tienen unos horarios estrictos, solo se pueden mover del lugar de residencia al lugar de trabajo y tienen además personas como todo el tiempo ahí haciéndoles el monitoreo. Incluso la misión de verificación de la ONU va a participar también en esa verificación. Pero todavía no es claro qué pasa cuando no están haciendo esos TOAR, que se llaman así, sobre todo los miembros del último secretariado que es a nivel nacional y no tienen que estar como todo el tiempo en un lugar. ¿Cuál va a ser la restricción de la libertad de Rodrigo Londoño cuando termine el proyecto del cementerio de Palmira? ¿Se puede volver a su casa? ¿Podrá salir? ¿Puede ir a mercar? Ahí no es claro cuáles son esas restricciones efectivas y la delimitación territorial que también es muy importante que pues, esas personas van a tener que respetar. Otra de las cosas que todavía no es clara es la plata, la financiación de los siguientes proyectos. En una respuesta anterior decías que pues justamente se tiene que tener financiación y que casi todo tiene que recaer sobre el gobierno nacional, porque no es solamente un trabajo de la JEP, es de todo el Estado. Sí, el gobierno es esencialmente el que tiene que poner la plata. Eso no ha pasado, no hay en el presupuesto para el próximo año como un rubro que tenga esa financiación de estos proyectos, estos TOAR. Ayer el magistrado Alejandro Ramelli, que es el presidente de la JEP, llamó justamente la atención sobre este tema por la falta de presupuesto del gobierno para la ejecución de estas sanciones y de las que vienen, ¿no? Claro. Por eso es que la JEP ha tratado de buscar también como proyectos que ya estén marchando del gobierno, como que quepan en esas líneas de trabajo y que puedan reparar a las víctimas y pues coger esos proyectos, modificarlos, adaptarlos y poner a esas personas a trabajar ahí. Santiago, por último, durante toda esta semana ha habido un debate, lo sabíamos, por eso arrancamos la semana contigo y la terminamos contigo, sobre esta situación de sensación de justicia, de si son justas o no son justas estas decisiones que sacó la JEP. Después de las dos sentencias, ¿qué reflexión lees
que hay sobre esta idea de justicia? Las reacciones muestran que hay víctimas que hablan de impunidad, incluso víctimas que han apoyado antes la JEP, pero que ven en esta sanción como que no es suficiente, que no se sienten reparadas, que falta justicia. La indemnización, por ejemplo, con plata que reclaman muchas víctimas, no la hace la JEP, la tiene que hacer la unidad de víctimas, que no paguen cárcel, eso está, digamos, en el acuerdo de paz. Que no le quiten los derechos políticos, también están en el acuerdo. Son frustraciones entendibles, digamos. Además, estas sentencias llegan en un momento en que el conflicto y la violencia se están reconfigurando, lo que le hace preguntarse a muchas personas si pues todo esto valió la pena, si no hay paz, ¿no? Hay mucha verdad, entonces eso también valió la pena. Así es. Santiago, muchas gracias por pasar por acá. Nos encanta volver. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y cada mañana por acá estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana, estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.